Desde la ventana. Ya he aclarado que mis emociones suelen agotarse por sí solas. Al cabo de un tiempo descubrí que estaba mojado y sentía frío, mientras que a mis pies se habían formado charcos de agua. Me levanté casi mecánicamente, entré en el comedor para beber un poco de whisky y después fui a cambiarme de ropa. Hecho esto, subí a mi estudio, aunque no sé por qué fui allí. Desde la ventana de esa estancia se divisa el campo comunal de Horsell, sobre los árboles y el ferrocarril. En el apresuramiento de nuestra partida, la habíamos dejado abierta. Al llegar a la puerta me detuve y miré con atención la escena enmarcada en la abertura de la ventana. Había pasado la tormenta. No existían ya las torres del Colegio Oriental ni los pinos a su alrededor. Y muy lejos, iluminado por un vívido resplandor rojizo, se veía perfectamente el campo que rodeaba los arenales. Sobre el fondo luminoso se veían moverse enormes formas negras extrañas y grotescas. Parecía, en verdad, como si toda la región de aquel lado estuviera quemándose y las llamas se agitaban con las ráfagas de viento y proyectaban sus luces sobre las nubes. De cuando en cuando pasaba frente a la ventana una columna de humo que ocultaba a los marcianos. No pude ver lo que hacían ni divisarlos a ellos con claridad, como tampoco me fue posible reconocer los objetos negros con que trabajaban. Cerré la puerta con suavidad y avancé hacia la ventana. Al hacer esto se amplió mi campo visual hasta que por un lado pude percibir las casas de Woking y del otro los bosques ennegrecidos de Byfleet. Había una luz cerca del arco del ferrocarril y varias de las casas del camino de Maybury y de las calles próximas a la estación estaban en ruinas. Al principio me intrigó lo que vi en los rieles, pues era un rectángulo negro y un resplandor muy vívido, así como también una hilera de rectángulos amarillentos. Después noté que era un tren volcado, cuya parte anterior estaba destrozada y era presa de las llamas, mientras que los vagones posteriores continuaban aún sobre las vías. Entre estos tres centros principales de luz, la casa, el tren y el campo incendiado en dirección a Chobham, se extendían trechos irregulares de lugares oscuros, interrumpidos aquí y allá por los rescoldos de los brezos aún humeantes. Al principio no pude ver a ningún ser humano, aunque agucé la vista en todo momento. Más tarde vi contra la luz de la estación Woking un número de figuras negras que corrían una tras otra. Y este era el pequeño mundo en el que había vivido tranquilamente durante años. Este caos de muerte y fuego. Aún ignoraba lo ocurrido en las últimas 7 horas y no conocía, aunque ya comenzaba a sospecharlo, qué relación había entre esos colosos mecánicos y los torpes seres que viera salir del cilindro. Con una extraña impresión de interés objetivo, volví mi sillón hacia la ventana. Tomé asiento y me puse a mirar hacia el exterior, fijándome especialmente en los 3 gigantes negros que iban de un lado a otro entre el resplandor que iluminaba los arenales. Parecían estar notablemente ocupados y me pregunté qué serían. ¿Mecanismos inteligentes? Me dije que tal cosa era imposible. ¿O habría un marciano dentro de cada uno, dirigiendo al gigante tal como el cerebro de un hombre dirige el cuerpo? Comencé a comparar los colosos con las máquinas construidas por los hombres y me pregunté, por primera vez en mi vida, qué parecerían a un animal nuestros acorazados o nuestras locomotoras. Ya se había aclarado el cielo al descargarse la tormenta y sobre el humo que se elevaba de la tierra ardiente podía verse el punto luminoso de Marte que declinaba hacia el occidente. En ese momento entró un soldado en mi jardín. Oí un ruido en la cerca y, saliendo de mi abstracción,
Miré hacia abajo y le vi trepar sobre las tablas. Al ver a otro ser humano salí de mi letargo y me incliné sobre el alféizar. «Oiga», llamé en voz baja. El otro se detuvo sobre la cerca. Luego pasó al jardín y cruzó hacia la casa. «¿Quién es?», dijo en tono quedo y miró hacia la ventana. «¿Dónde va usted?», le pregunté. «Solo Dios sabe». «¿Quiere esconderse?». «Así es». «Entre entonces», le dije. Bajé, abrí la puerta, le hice pasar y volví a echar la llave. No pude verle la cara, no llevaba gorra y tenía la chaqueta abierta. «Dios mío», exclamó al entrar. «¿Qué pasó?». «Pregúnteme qué es lo que no pasó», dijo, y vi en la penumbra que hacía un gesto de desesperación. Nos barrieron por completo. Repitió esta última frase una y otra vez. Me siguió luego hacia el comedor. «Tome un poco de whisky», le dije sirviéndole una copa llena. La bebió de un sorbo y se sentó a la mesa. Poniendo la cabeza sobre los brazos, rompió a llorar como un niño, mientras que yo, olvidando mi desesperación reciente, le miraba sorprendido. Pasó largo rato antes que pudiera calmar sus nervios y responder a mis preguntas, y entonces me contestó de manera entrecortada y en tono perplejo. Era artillero y había entrado en acción a eso de las 7. A esa hora ya se efectuaban disparos en el campo comunal y se decía que el primer grupo de marcianos se arrastraba lentamente hacia el segundo cilindro, protegiéndose bajo un caparazón de metal. Algo más tarde, el caparazón se paró sobre sus patas a manera de trípode y se convirtió en la primera de las máquinas que viera yo. El cañón que servía al soldado quedó ubicado cerca de Horsell, a fin de dominar con él los arenales, y su llegada había precipitado los acontecimientos. Cuando los artilleros se disponían a entrar en funciones, su caballo metió una pata en una conejera y lo arrojó a una depresión del terreno. Al mismo tiempo estalló el cañón a sus espaldas. Volaron las municiones y le rodeó el fuego, mientras que él se encontró tendido bajo un montón de hombres y caballos muertos. «Me quedé quieto», manifestó. El miedo me había atontado y tenía encima el cuarto delantero de un caballo. Nos habían barrido por completo. El olor, Dios mío, era como de carne asada. La caída me lastimó la espalda y tuve que quedarme tendido hasta que se me pasó el dolor. Un momento antes habíamos estado como en un desfile y de pronto se fue todo al demonio. Se había escondido debajo del caballo muerto durante largo tiempo, espiando de cuando en cuando. Los soldados del cuerpo de Cardigan habían intentado efectuar una avanzada en formación de escaramuza, pero fueron exterminados todos desde el pozo. Luego se levantó el monstruo y comenzó a caminar lentamente de un lado a otro del campo comunal, entre los pocos supervivientes, dando vuelta el capuchón tal como si fuera la cabeza de un ser humano. En uno de los tentáculos metálicos llevaba un complicado aparato del que salían destellos verdosos y por cuyo tubo proyectaba el rayo calórico. Según me contó el soldado, en pocos minutos no quedó un alma viviente en el campo, y todos los matorrales y árboles que no estaban ya quemados se convirtieron en una pira ardiente. Los húsares se hallaban tras una curva del camino y no los vio. Oyó durante un rato el tableteo de las ametralladoras, pero luego cesaron los disparos. El gigante dejó para el final la estación Woking y las casas que la rodeaban. Entonces proyectó su rayo calórico y la aldea se convirtió en un montón de ruinas llameantes. Después dio la espalda al artillero y se fue hacia el bosque de pinos en que se hallaba el segundo cilindro. Un segundo gigante salió entonces del pozo y siguió al primero. El artillero se arrastró por los brezos calientes en dirección a Horsell. Logró llegar con vida hasta la zanja que bordea el camino y así consiguió escapar de Woking.
Me explicó que allí quedaban algunos hombres con vida, muchos de ellos con quemaduras y todos aterrorizados. El fuego le obligó a dar un rodeo y tuvo que esconderse entre los restos recalentados de una pared al volver uno de los marcianos. Vio que el monstruo perseguía a un hombre, lo tomaba con uno de sus tentáculos metálicos y le destrozaba la cabeza contra un árbol. Al fin, después que cayó la noche, el artillero echó a correr y pudo cruzar el terraplén ferroviario. Desde entonces estuvo caminando hacia Maybury, con la esperanza de escapar del peligro y dirigirse a Londres. La gente se ocultaba en zanjas y sótanos, y muchos de los sobrevivientes se habían ido a Woking y Send. La sed le hizo sufrir mucho hasta que halló un caño de agua corriente que estaba roto y del cual salía el líquido como de un manantial. Esto fue lo que me contó de manera fragmentaria. El artillero se calmó gradualmente mientras me relataba sus aventuras. No había comido nada desde mediodía, de modo que fui a buscar un poco de carne y pan a la alacena y puse todo sobre la mesa. No encendimos luz por temor de atraer a los marcianos, de modo que tuvimos que comer a oscuras. Mientras hablaba él, comenzaron a disiparse las sombras, y poco a poco pudimos distinguir los setos pisoteados y los rosales en ruinas del jardín. Parecía que un número de hombres o animales había cruzado el lugar a la carrera. Me fue posible ver el rostro ennegrecido y macilento de mi compañero. Cuando terminamos de comer, subimos a mi estudio y de nuevo miré por la ventana. En una noche se había convertido el valle en un campo de cenizas. Ya no ardían tanto los fuegos. Donde antes había llamas, ahora se veían columnas de humo. Pero las innumerables ruinas de casas destruidas y árboles arrancados y consumidos por las llamas, que antes estuvieran ocultos por las sombras de la noche, ahora se mostraban con aspecto terrible a la luz cruel del amanecer. No obstante, aquí y allá se veía algo que había escapado de la destrucción. Una señal ferroviaria por aquí, el extremo de un invernadero por allá y algunas otras cosas. Jamás en la historia de la guerra se había efectuado destrucción semejante. Y brillando a la luz creciente del oriente, vi a 3 de los gigantes metálicos parados cerca del pozo, con sus capuchones rotando como si inspeccionaran la desolación de que fueran causa. Me pareció que el pozo se había agrandado, y a cada momento salía del interior una nube de vapor verdoso que se elevaba hacia el cielo. Más allá se destacaban las llamaradas procedentes de Chobham, que con las primeras luces del alba se convirtieron en grandes nubes de humo teñidas de rojo. La destrucción de Weybridge y Shepperton. Al acrecentarse la luz del día, nos alejamos de la ventana, desde la que habíamos observado a los marcianos, y descendimos a la planta baja. El artillero concordó conmigo que no era conveniente permanecer en la casa. Tenía pensado seguir viaje hacia Londres y unirse de nuevo a su batería, que era la número 12 de la artillería montada. Por mi parte, yo me proponía regresar de inmediato a Leatherhead, y tanto me había impresionado el poder destructivo de los marcianos que decidí llevar a mi esposa a New Haven y salir con ella del país. Ya me daba cuenta de que la región cercana a Londres debía ser por fuerza el escenario de una guerra desastrosa antes de que se pudiera terminar con los monstruos. Pero entre nosotros y Leatherhead se hallaba el tercer cilindro, con los gigantes que lo guardaban. De haber estado solo, creo que hubiera corrido el riesgo de cruzar por allí. Pero el artillero me disuadió. No estaría bien que dejara viuda a su esposa,
me dijo. Al fin accedí a ir con él por entre los bosques hasta Street Chauvin, donde nos separaríamos. Desde allí trataría yo de dar un rodeo por Ipson hasta llegar a Leatherhead. Debí haber partido enseguida, pero mi compañero era hombre ducho en esas cosas y me hizo buscar un frasco que llenó de whisky. Después nos llenamos los bolsillos de bizcochos y trozos de carne. Salimos al fin de la casa y corrimos lo más rápidamente posible por el camino por el que viniera yo durante la noche. Las casas parecían abandonadas. En el camino vimos un grupo de 3 cadáveres carbonizados por el rayo calórico y aquí y allá encontramos cosas que había dejado caer la gente en su huida. Un reloj, una chinela, una cuchara de plata y otros objetos por el estilo. En la esquina del correo había un carrito con una rueda rota y cargado de cajas y muebles. Entre los restos descubrimos una caja para guardar dinero que había sido forzada, excepción hecha del orfanato que todavía estaba quemándose. Ninguna de las casas había sufrido mucho en esa parte. El rayo calórico había tocado la parte superior de las chimeneas y pasado de largo, pero, salvo nosotros, no parecía haber un alma viviente en Maybury Hill. La mayoría de los habitantes habían huido o estaban ocultos. Descendimos por el sendero, pasando junto al cuerpo del hombre vestido de negro y empapado ahora a causa de la lluvia de la noche. Al fin entramos en el bosque al pie de la cuesta. Por allí avanzamos hasta el ferrocarril sin encontrar a nadie. El bosque del otro lado de los rieles estaba en ruinas. La mayoría de los árboles habían caído, aunque aún quedaban algunos que elevaban hacia el cielo sus troncos desnudos y ennegrecidos. Por nuestro lado, el fuego no había hecho más que chamuscar los árboles más próximos sin extenderse mucho. En un sitio vimos que los leñadores habían estado trabajando el sábado. En un claro había troncos aserrados formando pilas, así como también una sierra con su máquina de vapor. No muy lejos se veía una choza improvisada. No soplaba viento aquella mañana y reinaba un silencio extraordinario. Hasta los pájaros callaban, y nosotros, al avanzar, hablábamos en voz muy baja, mirando a cada momento sobre nuestros hombros. 1 o 2 veces nos detuvimos para escuchar. Al cabo de un tiempo nos acercamos al camino y oímos ruido de cascos. Vimos entonces por entre los árboles a 3 soldados de caballería que cabalgaban lentamente hacia Woking. Los llamamos y se detuvieron para esperarnos. Eran un teniente y 2 reclutas del 8º de húsares que llevaban un heliógrafo. «Son ustedes los primeros hombres que vemos por aquí esta mañana», expresó el teniente. «¿Qué pasa?» Su voz y su expresión denotaban entusiasmo. Los 2 soldados miraban con curiosidad. El artillero saltó al camino y se cuadró militarmente. «Anoche quedó destruido nuestro cañón, señor. Yo me estuve ocultando y ahora iba en busca de mi batería. Creo que avistará a los marcianos a media milla de aquí». «¿Qué aspecto tienen?», inquirió el teniente. «Son gigantes con armadura, señor. Miden 30 metros. Tienen 3 patas y un cuerpo como de aluminio, con una gran cabeza cubierta por una especie de capuchón». «Vamos, vamos», exclamó el oficial. «¡Qué tontería!». «Ya verá usted, señor. Llevan una caja que dispara fuego y mata a todo el mundo». «¿Un arma de fuego?». «No, señor», repuso el artillero y describió vívidamente el rayo calórico. El teniente le interrumpió a mitad de su explicación y me dirigió una mirada. Yo me hallaba todavía a un costado del camino. «¿Lo vio usted?», me preguntó el oficial. «Es la verdad», contesté. «Bien, supongo que también tendré que verlo yo», se volvió hacia el artillero. «Nosotros tenemos orden de hacer salir a la gente de sus casas. Siga usted su camino
y preséntese al brigadier general Marvin. Dígale a él todo lo que sabe. Está en Weybridge. ¿Conoce el camino? Lo conozco yo, intervine. Él volvió de nuevo su caballo hacia el sur. ¿Media milla, dijo?, preguntó. Más o menos, le indiqué hacia el sur con la mano. Él me dio las gracias, partió con sus soldados y no volvimos a verlo más. Algo más adelante nos encontramos en el camino con un grupo de 3 mujeres y 2 niños que estaban desocupando una casucha. Se habían provisto de un carrito de mano y lo cargaban con toda clase de atados y muebles viejos. Estaban demasiado atareados para dirigirnos la palabra cuando pasamos. Cerca de la estación Byfleet salimos de entre los pinos y vimos que reinaba la calma en la campiña. Estábamos muy lejos del alcance del rayo calórico, y de no haber sido por las casas abandonadas y el grupo de soldados de pie en el puente ferroviario, el día nos habría parecido como cualquier otro domingo. Varios carros avanzaban rechinantes por el camino de Addlestone, y de pronto vimos por un portón que daba a un campo 6 cañones de 12 libras situados a igual distancia uno de otro y apuntando hacia Woking. Los artilleros estaban esperando junto a los cañones y los carros de municiones se hallaban a poca distancia de ellos. Así me gusta, dije. Por lo menos harán blanco una vez. El artillero se paró un momento junto al portón. Seguiré viaje, dijo. Más adelante, en camino hacia Weybridge y al otro lado del puente, había un número de reclutas que estaba haciendo un largo terraplén, tras del cual vimos más cañones. Arcos y flechas contra el rayo, comentó el artillero. Todavía no he visto ese rayo de fuego. Los oficiales que no estaban ocupados miraban hacia el sur con atención, y los soldados interrumpían a veces su labor para mirar en la misma dirección. En Byfleet reinaba el mayor desorden. La gente empacaba sus efectos y una veintena de húsares, algunos desmontados y otros a caballo, llamaban a las puertas para advertir a todos que desocuparan sus casas. En la calle de la villa estaban cargando 3 o 4 carretones del gobierno y un viejo ómnibus, así como también otros vehículos. Había mucha gente y la mayor parte vestía sus ropas domingueras. A los soldados les costaba mucho hacerles comprender la gravedad de la situación. Vimos a un anciano con una enorme caja y una veintena o más de tiestos de orquídeas. El viejo reñía al cabo, que se negaba a cargar sus tesoros. Yo me detuve y le tomé del brazo. ¿Sabe lo que hay allá?, le dije indicando hacia los pinos que ocultaban a los marcianos. ¿Eh?, exclamó volviéndose. Estaba explicando al cabo que estas flores son valiosas. La muerte, le grité. Llega la muerte, la muerte. Y dejándole que lo entendiera, si le era posible, seguí tras del artillero. Al llegar a la esquina volví la cabeza. El soldado se había apartado y el anciano seguía junto a sus orquídeas, mientras que miraba perplejo hacia los árboles. En Weybridge nadie pudo decirnos dónde estaba el cuartel general. En el pueblo reinaba la mayor confusión. Por todas partes se veían vehículos de lo más variado. Los habitantes del lugar empacaban sus cosas con la ayuda de la gente del río. Mientras tanto, el vicario celebraba una misa temprana y su campana se hacía oír a cada momento. El artillero y yo nos sentamos junto a la fuente y comimos lo que llevábamos encima. Patrullas de granaderos vestidos de blanco advertían al pueblo que se fueran o se refugiaran en sus sótanos tan pronto como comenzaran los disparos. Al cruzar el puente ferroviario, vimos que se había reunido gran cantidad de personas en la estación y sus alrededores, y el andén estaba atestado de cajas y paquetes. Creo que se había detenido el tránsito ordinario de trenes para dar paso a las tropas y cañones de Chertsey. Después me enteré que se libró una verdadera batalla para conseguir entrar en los trenes especiales que salieron algo más tarde.
Nos quedamos en Weybridge hasta el mediodía y a esa hora nos encontramos en el lugar próximo a Shepperton Lock, donde se unen el Wey y el Támesis. Parte del tiempo lo pasamos ayudando a 2 ancianas a cargar un carro de mano. La desembocadura del Wey es triple y en ese punto se pueden alquilar embarcaciones. Además, había un transbordador al otro lado del río. Sobre la margen que da a Shepperton había una posada y algo más allá se elevaba la torre de la iglesia de Shepperton. Allí encontramos una ruidosa multitud de fugitivos. La huida no se había convertido todavía en pánico, pero vimos ya mucha más gente de la que podía cruzar en las embarcaciones. Muchos llegaban cargados con pesados fardos. Hasta vimos a un matrimonio llevando entre ambos la puerta de un excusado en la que habían apilado sus posesiones. Un hombre nos dijo que pensaba irse desde la estación Shepperton. Se oían muchos gritos y algunos hasta bromeaban. Todos parecían tener la idea de que los marcianos eran simplemente seres humanos formidables que podrían atacar y saquear la población, pero al fin serían exterminados. A cada momento miraban algunos hacia la campiña de Chertsey, pero por ese lado reinaba la calma. Al otro lado del Támesis, excepto en los lugares donde llegaban las embarcaciones, todo estaba tranquilo, lo cual contrastaba con la margen del Surrey. Los que desembarcaban allí se iban andando por el camino. El transbordador acababa de hacer uno de sus viajes. 3 soldados se hallaban en el prado bromeando con los fugitivos sin ofrecerles la menor ayuda. La hostería estaba cerrada debido a la hora. ¿Qué es eso?, gritó de pronto un botero. En ese momento se repitió el sonido procedente de Chertsey. Era el estampido lejano de un cañonazo. Comenzaba la lucha. Casi inmediatamente empezaron a disparar una tras otra las baterías ocultas detrás de los árboles. Una mujer lanzó un grito y todos se inmovilizaron ante la iniciación de las hostilidades. No se veía nada salvo la campiña y las vacas que pastaban en las cercanías. «Los soldados los detendrán», expresó en tono dubitativo una mujer que se hallaba próxima a mí. Sobre los árboles se elevaba una especie de neblina. De pronto vimos una gran columna de humo hacia la parte superior del río, e inmediatamente tembló el suelo a nuestros pies y se oyó una terrible explosión, cuyas vibraciones hicieron añicos 2 o 3 ventanas de las casas vecinas. «¡Allí están!», gritó un hombre de azul. «Allá, ¿no los ven?». Aparecieron uno tras otro 4 marcianos con sus armaduras, al otro lado de los árboles que bordeaban el prado de Chertsey. Iban caminando rápidamente hacia el río. Al principio parecían figuras pequeñas que avanzaban con paso bamboleante y tan raudo como el vuelo de un pájaro. Luego apareció el quinto, que avanzaba en línea oblicua hacia nosotros. Sus gigantescos cuerpos relucían a la luz del sol al avanzar hacia los cañones, tornándose cada vez más grandes a medida que se aproximaban. El más lejano blandía una enorme caja, y el espantoso rayo calórico que ya viera yo en acción el viernes por la noche partió hacia Chertsey y dio de lleno en la villa. Al ver aquellas criaturas extrañas y terribles, la multitud que se encontraba a orillas del agua se quedó paralizada de horror. Por un momento reinó el silencio. Después se oyó un ronco murmullo y un movimiento de pies, así como un chapoteo en el agua. Un hombre, demasiado asustado para soltar el bulto que llevaba, se volvió y me hizo temblar al golpearme con su carga. Una mujer me dio un empellón y pasó corriendo por mi lado. Yo también me volví con todos, mas no era tan grande mi terror como para impedirme pensar. Tenía en cuenta el mortífero rayo calórico.
La solución era meterse bajo el agua. ¡Al agua!, grité sin que me prestaran atención. Me volví de nuevo y me eché a correr hacia el marciano que se aproximaba y me arrojé al agua. Otros hicieron lo mismo. Todo el pasaje de una embarcación que volvía saltó hacia nosotros cuando pasé yo corriendo. Las piedras a mis pies eran muy resbaladizas y el río estaba tan bajo que corrí por espacio de 6 metros sin hundirme más que hasta la cintura. Luego, cuando el marciano se hallaba apenas a 200 metros de distancia, me introduje bajo la superficie. En mis oídos resonaron como truenos los chapoteos de los otros que se lanzaron al río desde ambas orillas. Pero el monstruo marciano nos prestó entonces tanta atención como la que hubiera otorgado un nombre a las hormigas del hormiguero cuyo pie ha destrozado. Cuando volví a sacar la cabeza del agua, el capuchón del gigante mecánico apuntaba hacia las baterías que continuaban haciendo fuego desde el otro lado del río, y al avanzar puso en funcionamiento lo que debe haber sido el generador del rayo calórico. Un momento después estaba en la orilla y de un paso salvó la mitad de la anchura del río. Las rodillas de sus 2 patas delanteras se doblaron en la otra margen y después se volvió a erguir en toda su estatura, cerca ya de la villa de Shepperton. Entonces dispararon simultáneamente los 6 cañones que estaban ocultos tras los últimos edificios de la aldea. Las súbitas detonaciones casi paralizaron mi corazón. El monstruo levantaba ya la caja del rayo calórico cuando la primera granada estalló 6 metros más arriba del capuchón. Lancé un grito de asombro. Vi a los otros marcianos, mas no les presté atención. Lo que me interesaba era el incidente más próximo. Simultáneamente estallaron otras 2 granadas cerca del cuerpo en el momento en que el capuchón se volvía para ver la 4ª granada que no pudo esquivar. El proyectil hizo explosión en la misma cara del monstruo. El capuchón pareció hincharse y voló en numerosos fragmentos de carne roja y metal reluciente. ¡Hizo blanco!, grité yo con entusiasmo. Oí los gritos de júbilo de los que me rodeaban y en ese momento hubiera saltado al agua a causa de la alegría. El coloso decapitado se tambaleó como un gigante ebrio, mas no cayó. Por milagro recobró el equilibrio y sin saber ya por dónde iba, avanzó rápidamente hacia Shepperton con la caja del rayo calórico sostenida en alto. La inteligencia viviente, el marciano que ocupaba el capuchón, estaba muerto y hecho trizas, y el monstruo no era ahora más que un complicado aparato de metal que iba hacia su destrucción. Se adelantó en línea recta, incapaz de guiarse. Tropezó con la torre de la iglesia, derribándola con la fuerza de su impulso. Se desvió a un costado, siguió andando y cayó, al fin, con tremendo estrépito, en las aguas del río. Una violenta explosión hizo temblar la tierra y un manantial de agua, vapor, barro y metal destrozado voló hacia el cielo. Al caer en el río la caja del rayo calórico, el agua se había convertido enseguida en vapor. Un momento después avanzó río arriba una tremenda ola de agua casi hirviente. Vi a la gente que trataba de alcanzar la costa y oí sus gritos por el tremendo ruido causado por la caída del marciano. Por un instante no presté atención al agua caliente y olvidé que debía tratar de salvarme. Avancé a saltos por el río, apartando de mi paso a un hombre, y llegué hasta la curva. Desde allí vi una docena de botes abandonados que se mecían violentamente sobre las olas. El marciano yacía de través en el río y estaba sumergido casi por entero. Espesas nubes de vapor se levantaban de los restos, y por entre ellas pude ver vagamente las piernas gigantescas que golpeaban el agua y hacían volar el barro por el aire.
Los tentáculos se movían y golpeaban como brazos de un ser viviente y, salvo por lo incierto de esos movimientos, era como si un ser herido se debatiera entre las olas, esforzándose por salvar la vida. Enormes cantidades de un fluido color castaño salían a chorros de la máquina. Desvió entonces mi atención un sonido agudo semejante al de una sirena. Un hombre que se hallaba cerca me gritó algo y señaló con la mano. Al mirar hacia atrás, vi a los otros marcianos que avanzaban con trancos gigantescos por la orilla del río desde la dirección de Chertsey. Los cañones de Shepperton volvieron a funcionar, pero esta vez sin hacer ningún blanco. Al ver esto, volví a meterme de nuevo en el agua y, conteniendo la respiración lo más que pude, avancé por debajo de la superficie hasta que ya no pude más. El agua se agitaba a mi alrededor y cada vez se tornaba más caliente. Cuando levanté la cabeza para poder respirar y me quité el agua y los cabellos de los ojos, el vapor se elevaba como una niebla blanca que ocultó al principio a los marcianos. El ruido era ensordecedor. Después los vi vagamente. Eran colosales figuras grises, magnificadas por la neblina. Habían pasado junto a mí y dos de ellos se estaban agachando junto a los restos de su compañero. El tercero y el cuarto se hallaban parados junto a ellos en el agua, uno a 200 metros de donde estaba yo y el otro hacia Laleham. Levantaban los generadores del rayo calórico y barrían con él los alrededores. Todo a mi alrededor reinaba un desorden de ruidos ensordecedores. El metálico son de los marcianos, el estrépito de casas que caían, el golpe sordo de los árboles al dar en tierra y el crujir y bramar de las llamas. Un humo negro muy denso se mezclaba ahora con el vapor procedente del río, y al moverse el rayo calórico sobre Newbridge, su paso era marcado por relámpagos de luz blanca que dejaba una estela de llamaradas. Las casas más próximas seguían aún intactas, aguardando su fin, mientras que el fuego se paseaba tras ellas de un lado a otro. Por unos minutos me quedé allí, con el agua casi hirviente hasta la altura del pecho, aturdido por mi situación y sin esperanzas de poder salvarme. Vi a la gente que salía del agua por entre los cañaverales como ranas que escaparan ante el avance del hombre, y de pronto saltó hacia mí el resplandor de un rayo calórico. Las casas se desplomaban al disolverse bajo sus efectos. Los árboles se incendiaban instantáneamente. Corrió de un lado a otro por el caminillo, tocando a los fugitivos y llegando al borde del agua, a menos de 50 metros de donde me hallaba yo. Cruzó el río hacia Shepperton y el agua se elevó en una columna de vapor ante su paso. Yo me volví hacia la costa. Un momento más y una ola enorme de agua en ebullición corrió hacia mí. Lancé un grito de dolor y, escaldado, medio ciego y aturdido, avancé tambaleándome por el hirviente líquido para ir a la orilla. De haber tropezado, hubiera muerto allí mismo, casi indefenso, a la vista de los marcianos, sobre el cabo desnudo que indica la unión de Wey y el Támesis. Solo esperaba la muerte. Tengo el recuerdo vago de que el pie de un marciano se asentó a una veintena de metros de mi cabeza, clavándose en la arena, girando hacia uno y otro lado y levantándose de nuevo. Hubo un lapso de suspenso. Después cargaron los cuatro los restos de su camarada y se alejaron al fin por entre el humo para perderse en la distancia. Entonces, poco a poco, me fui dando cuenta de que había escapado por milagro.
Mi encuentro con el cura. Después de esta súbita lección sobre el poder de las armas terrestres, los marcianos se retiraron a su posición original del campo comunal de Horsell, y en su apresuramiento, y cargados como iban con los restos de su compañero, dejaron de ver a muchos hombres que se encontraban en la misma situación que yo. Si hubieran dejado al gigante destruido y continuado su marcha hacia adelante, no habrían encontrado entonces nada que les impidiera llegar hasta Londres. Y es seguro que hubiesen llegado a la capital mucho antes que se enteraran de su proximidad. Su ataque habría sido tan súbito y destructivo como lo fue el terremoto que asoló Lisboa hace ya un siglo. Mas no tenían prisa. Un cilindro seguía a otro en su viaje interplanetario. Cada 24 horas recibían refuerzos. Y mientras tanto, las autoridades militares y navales, conocedoras ya del terrible poder de sus enemigos, trabajaban con furiosa energía. Cada minuto se instalaba un nuevo cañón, hasta que antes del anochecer había uno detrás de cada seto, de cada fila de casas, de cada loma entre Kingston y Richmond, y en toda la extensión de la desolada área de 20 millas cuadradas que rodeaba el campamento marciano de Horsell, se arrastraban los exploradores con los heliógrafos, que habrían de advertir a los artilleros la llegada del enemigo. Pero los marcianos comprendían ahora que teníamos un arma potente y que era peligroso acercarse a los humanos, y ni un solo hombre se aventuró a menos de 1 milla de los cilindros sin pagar su osadía con la vida. Parece que los gigantes pasaron la primera parte de la tarde yendo y viniendo de un lado a otro para trasladar toda la carga del segundo y tercer cilindro, que estaban en Addlestone y en Perford, a su pozo original de Horsell. Allí, sobre los brezos ennegrecidos y los edificios en ruinas, se hallaba un centinela de guardia, mientras que los demás abandonaron sus enormes máquinas guerreras para descender al pozo. Allí estuvieron trabajando hasta muy entrada la noche, y la densa columna de humo verde que se levantaba del lugar pudo ser vista desde las colinas de Meroe y aún desde Banstead e Ipswich Downs. Y mientras los marcianos a mi espalda se preparaban así para el próximo ataque, y frente a mí se aprestaba la humanidad para la defensa, fui avanzando con gran trabajo en dirección a Londres. Vi un botecillo abandonado que iba sin rumbo corriente abajo. Me quité casi todas mis ropas, alcancé la embarcación y logré alejarme de esa manera. No tenía remos, pero logré hacer avanzar el bote con las manos, poniendo rumbo a Halliford y Walton. Este trabajo me resultaba muy tedioso y constantemente miraba hacia atrás. Seguí río abajo porque consideré que el agua me brindaría la única oportunidad de salvarme si volvían los gigantes. El agua caliente corrió conmigo río abajo, de modo que por espacio de 1 milla apenas si pude ver la costa. A pesar de todo, una vez alcancé a divisar una fila de figuras negras que cruzaban corriendo la campiña desde Weybridge. Al parecer, Halliford estaba desierto y varias de las casas que daban al río eran presa de las llamas. Poco más adelante, los cañaverales de la costa humeaban y ardían, y una línea de fuego avanzaba por un campo de heno. Durante largo tiempo me dejé llevar por la corriente, pues no me fue posible hacer esfuerzo alguno a causa del agotamiento que me dominaba. Luego me embargó de nuevo el temor y renové la tarea de impulsar el bote con las manos. El sol me quemaba la espalda desnuda. Al fin, cuando avisté el puente de Walton, al otro lado de la curva, quedé completamente exhausto y desembarqué en la orilla de Middlesex, tendiéndome entre las altas hierbas. Creo que serían las 4 o las 5 de la tarde. Me levanté al fin y caminé por espacio de media milla sin encontrar a nadie, y me tendí de nuevo a la sombra de un seto. Creo recordar
que durante esa caminata estuve hablando conmigo mismo sin saber qué decía. También sentía mucha sed y lamenté no haber bebido más agua. Lo curioso es que me sentí furioso contra mi esposa. No sé por qué causa, pero mi impotente deseo de llegar a Leatherhead me preocupaba en exceso. No recuerdo claramente la llegada del cura. Quizá me quedé dormido. Lo que sé es que le vi allí sentado con la vista fija en los resplandores que iluminaban el cielo. Me senté y mi movimiento atrajo su atención. ¿Tiene agua?, le pregunté. Negó con la cabeza. Hace 1 hora que pide usted agua, me dijo. Por un momento guardamos silencio mientras nos contemplábamos. Me figuro que habrá visto en mí a un ser muy extraño. No tenía otra ropa que los pantalones y calcetines. Mi espalda estaba enrojecida por el sol y mi cara ennegrecida por el humo. Él, por su parte, parecía hombre de carácter muy débil, a juzgar por su barbilla hundida y sus ojos de un azul pálido, incapaces de mirar de frente. Habló de pronto volviendo la vista hacia otro lado. ¿Qué significa esto?, dijo. ¿Qué significa? Le miré sin responderle. Él extendió una mano blanca y delgada y dijo en tono quejoso: ¿Por qué se permiten estas cosas? ¿Qué pecados hemos cometido? Había terminado el servicio de la mañana. Iba yo caminando por el camino para aclararme las ideas cuando ocurrió todo esto. Fuego, terremoto, muerte, como si estuviéramos en Sodoma y Gomorra. Deshechas todas nuestras obras. ¿Qué son estos marcianos? ¿Qué somos nosotros?, repliqué, aclarándome la garganta. Él se tomó las rodillas con las manos y se volvió para mirarme de nuevo. Durante medio minuto nos contemplamos en silencio. Iba caminando para aclarar mis ideas, dijo. De pronto, fuego, terremoto, muerte. Volvió a callar, bajando la cabeza casi hasta las rodillas. Poco después agitó una mano. Todas estas obras, las escuelas dominicales, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hizo Weybridge? Todo destruido. La iglesia la reconstruimos hace apenas 3 años. Desaparecida, aplastada. ¿Por qué? Otra pausa y volvió a hablar como si hubiera enloquecido. El humo de su fuego se eleva por siempre jamás, gritó. Refulgieron sus ojos y señaló hacia Weybridge con el dedo. Para ese momento ya me había dado cuenta de lo que ocurría. Evidentemente, era un fugitivo de Weybridge, y la tremenda tragedia en la que se viera envuelto le había privado en parte de la razón. ¿Estamos lejos de Sunbury?, le pregunté en el tono más natural posible. ¿Qué podemos hacer?, dijo él. ¿Están en todas partes esos monstruos? ¿Es que la tierra les pertenece ahora? ¿Estamos lejos de Sunbury?, insistí. Esta misma mañana celebré una misa. Las cosas han cambiado, le dije en tono sereno. No debemos perder la cabeza. Todavía quedan esperanzas. Esperanzas, dijo él. Sí, y muchas, a pesar de toda esta destrucción. Comencé a explicarle mi punto de vista respecto a nuestra situación. Al principio me escuchó, mas a medida que yo continuaba, sus ojos volvieron a tornarse opacos y apartó la vista. Esto debe ser el principio del fin, dijo interrumpiéndome. El fin, el día terrible del Señor, cuando los hombres piden a las montañas y las rocas que les caigan encima y les oculten para no ver el rostro de Él, que estará sentado sobre su trono. Cesé entonces en mis laboriosos razonamientos, me puse de pie y parado junto a él le apoyé una mano sobre el hombro. Sea hombre, le dije. El miedo le hace desvariar. ¿De qué sirve la religión si deja de existir ante las calamidades? Piense en lo que ya hicieron a los hombres los terremotos, inundaciones, guerras y volcanes. ¿Creía usted que Dios había exceptuado a Weybridge? Vamos, hombre, Dios no es un agente de seguros.
Por un rato estuvimos callados. ¿Pero cómo podemos escapar?, me preguntó él de pronto. Son invulnerables, no conocen la piedad. Ni lo uno, ni quizá lo otro, repuse. Y cuanto más poderosos sean, más sensatos y precavidos debemos ser nosotros. Hace menos de 3 horas lograron matar a uno de ellos no muy lejos de aquí. ¿Lo mataron?, exclamó mirando a su alrededor. ¿Cómo es posible que se pueda matar a un enviado del Señor? Yo mismo lo vi, manifesté y le narré el incidente. Nosotros nos encontramos en lo peor de la batalla. Eso es todo. ¿Qué son esos destellos en el cielo?, me preguntó de pronto. Le expliqué que era un heliógrafo que hacía señales. Estamos en el centro de las actividades bélicas, aunque esté todo tan tranquilo, manifesté. Ese destello en el cielo indica que se aproxima una batalla. De aquella parte están los marcianos y hacia el lado de Londres, donde se levantan las colinas alrededor de Richmond y Kingston, están cavando trincheras y formando terraplenes que sirvan de parapeto a los cañones y las tropas. Dentro de poco volverán por aquí los marcianos. Mientras hablaba yo así, el cura se levantó de un salto y me interrumpió con un ademán. «Escuche», dijo. Desde otro lado de las colinas, más allá de las aguas, nos llegó el estampido apagado de los cañones distantes y gritos apenas audibles. Luego reinó el silencio. Un escarabajo pasó zumbando sobre el seto y siguió su vuelo. En el oeste se veía la luna, que brillaba débilmente sobre el humo procedente de Weybridge y Shepperton. «Será mejor que sigamos este sendero hacia el norte», dije.